Si te digo el nombre de Nabatea, de seguro no te suena nada. Incluso podrías decir que es una palabra inventada, y en realidad no podría juzgarte por decir eso, ya que este antiguo pueblo, luego de que fuera destruido prácticamente por el Imperio Romano, fue quedando poco a poco en el olvido, ya que además, con el pasar de los años, sus grandes ciudades fueron perdiéndose entre la arena y desvaneciéndose con el viento, volviéndolo así un pueblo prácticamente olvidado. Pero ¿quiénes fueron realmente los nabateos? Quédate hasta el final del video y descúbrelo, ya que hoy te traemos los nabateos y los últimos días de Petra. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos. ¿Quiénes fueron los nabateos? Los nabateos fueron un antiguo pueblo árabe que se desarrolló al sur y al este de la región israelí entre los siglos 4 a.C. y 1 después de Cristo. Su capital fue Petra, una impresionante ciudad esculpida en la roca. Los nabateos se dedicaban principalmente al comercio de productos como especias, incienso, mirra y seda, que traían desde Arabia, India y el Mar Rojo hasta el Mediterráneo. Para ello, controlaban las principales rutas comerciales del desierto y construían ciudades almacén como Palmira y Bosra. Los nabateos también eran expertos en el aprovechamiento del agua y la agricultura en zonas áridas. Se originaron como una tribu nómada beduina que se movía por el desierto de Arabia en busca de pastos y agua para sus rebaños. La primera mención escrita de los nabateos fue hecha por el historiador griego Diodoro Sículo, que relató el intento de invasión del rey macedonio Antígono Monoftalmos en el año 312 a.C. Los nabateos lograron resistir el ataque y conservar su independencia. A partir del siglo III a.C., empezaron a establecerse y a consolidar su reino, aprovechando el vacío de poder dejado por las guerras entre los sucesores de Alejandro Magno. Ellos mantuvieron buenas relaciones con sus vecinos, especialmente con los romanos, a quienes pagaban tributos y ofrecían alianzas militares. Los nabateos alcanzaron su apogeo cultural y económico entre los siglos I a.C. y 1 después de Cristo, bajo el reinado de Aretas III y Aretas IV. En esta época, Petra se convirtió en una ciudad cosmopolita y refinada, con monumentos como el tesoro, el teatro, el templo de los leones alados y el monasterio. Los nabateos adoptaron elementos de las culturas griegas, romanas y egipcias, pero también conservaron su propia identidad y religión. Adoraban a varios dioses locales como Dushara, Alusa y Alat, representados por bloques de piedra o betilos. Misterios. Los nabateos eran un pueblo que guardaba muchos misterios en su cultura y su arquitectura. Algunos de los misterios más oscuros de este pueblo son: Número 1. El origen de los nabateos. No se sabe con certeza de dónde procedían los nabateos, ni cuándo se establecieron en la región de Petra. Algunos los relacionan con los ismaelitas, descendientes de Ismael, hijo de Abraham y Agar. Otros los consideran una tribu árabe del norte que se mezcló con los arameos y adoptó su lengua. Número 2. La religión de los nabateos. Los nabateos adoraban a varios dioses locales, representados por bloques de piedra o betilos, que colocaban en altares o nichos. Algunos de estos dioses eran Dushara, el dios principal, Alusa, la diosa del amor y la guerra, y Alat, la diosa madre. Sin embargo, se desconoce el significado y el ritual de estos cultos, así como la influencia que tuvieron las religiones vecinas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Número 3. La arquitectura de los nabateos. Los nabateos construyeron impresionantes edificios tallados en roca, como el tesoro, el teatro, el templo de los leones alados y el monasterio. Estos edificios muestran una combinación de estilos griegos, romanos y orientales, pero también una originalidad y una maestría técnicas propias de los nabateos. Se ignora cómo lograron esculpir la piedra con tanta precisión y detalle, así como el significado simbólico de sus decoraciones. Número 4. El fenómeno del solsticio de invierno. Durante el solsticio de invierno, el sol se filtra en el monasterio de Petra, iluminando el podium donde se encuentra un betilo. A la vez, la montaña de enfrente dibuja la silueta de la cabeza de un león. Este fenómeno ha sido interpretado como una señal astronómica relacionada con el culto a Dushara, el dios león. Sin embargo, se desconoce si los nabateos planificaron intencionalmente o si fue una coincidencia natural. La reina que marcó un antes y un después en este reino. La reina Zenobia fue una de las mujeres más poderosas e influyentes de la antigüedad. Según algunas fuentes, era descendiente de Cleopatra y tenía rasgos egipcios.
Se casó con el rey de Palmira, Septimio Odenato, que era aliado de Roma y luchó contra los persas. Tras el asesinato de su esposo y su hijo mayor en el año 267, Zenobia asumió el poder como regente de su hijo menor, Balato. Zenobia aprovechó la libertad del Imperio Romano, que estaba dividido y acosado por invasiones bárbaras, para expandir su reino por el Oriente Medio. Conquistó Siria, Egipto, Anatolia, Palestina y el Líbano, y se proclamó reina de Egipto y emperatriz de Roma. Acuñó monedas con su imagen y la de su hijo, y adoptó el título de Augusta. También fomentó la cultura y las artes en su corte, y se rodeó de filósofos, poetas e historiadores. Sin embargo, su ambición le valió la enemistad del emperador romano Aureliano, que decidió recuperar las provincias perdidas. En el año 272, Aureliano derrotó a las tropas de Zenobia en Antioquía y Emesa, y sitió Palmira. Zenobia intentó huir hacia Persa, pero fue capturada por los romanos cerca del río Éufrates. Su destino final es incierto. Algunas fuentes dicen que murió por enfermedad, hambre o decapitación. Otras dicen que fue llevada a Roma como prisionera y luego liberada por Aureliano, que le concedió una villa en Tívoli donde vivió como una matrona romana. ¿Qué pasó con su hijo Babálato? Su hijo Babálato fue el heredero de su padre, Séptimo Odenato, el rey de Palmira, que fue asesinado junto a su hijo mayor en el año 267. Babálato tenía solo un año cuando su madre Zenobia asumió el poder como regente en su nombre. Babálato fue reconocido por el emperador romano Aureliano como corrector totius orientis, es decir, gobernador de todo el oriente. Sin embargo, Babálato y Zenobia se rebelaron contra Roma y se proclamaron augustos, es decir, emperadores 1 y 2. Su imperio duró poco, pues Aureliano los derrotó y capturó en el año 272. Según algunas fuentes, Babálato murió durante el viaje a Roma, donde iba a ser exhibido como prisionero. Otras fuentes no mencionan su destino final. ¿Qué relación tenía Babálato con los persas? Babálato y los persas tenían una relación ambigua y cambiante. Por un lado, los persas eran los enemigos tradicionales de Roma, y Babálato y su madre, Zenobia, se rebelaron contra el imperio romano y buscaron crear su propio imperio en Oriente. Por otro lado, los persas también eran rivales de Palmira por el control de las rutas comerciales y las provincias fronterizas. Babálato y Zenobia intentaron mantener una alianza con los persas, pero también los atacaron en varias ocasiones para expandir su territorio. Según algunas fuentes, Zenobia intentó huir hacia Persia cuando Aureliano sitió Palmaria, pero fue capturada por los romanos cerca de el Éufrates. Otras fuentes dicen que Zenobia envió una carta al rey persa Sasán I pidiéndole ayuda, pero este se negó a intervenir. ¿Qué papel jugó Petra en la religión nabatea? Petra jugó un papel importante en la religión nabatea, que era una forma de politeísmo árabe. Petra era el centro del culto a Dushara, el dios principal de los nabateos, cuyo nombre significa Señor de la Montaña. Dushara era el dios de la casa real de Nabatea y se le presentaba por bloques de piedra o betilos. Petra también albergaba templos dedicados a otras deidades nabateas como Namat, la diosa del destino, Alat, la gran diosa de todo Irán, y Alusa, la más poderosa. Estas diosas eran los templos nabateos, eran lugares de sacrificio, ritual y oración, y se caracterizaban por su arquitectura excavada en la roca y su decoración geométrica. El final del pueblo nabateo. El final de los nabateos se produjo en el año 106 después de Cristo, cuando el emperador romano Trajano anexó su reino y lo convirtió en la provincia de Arabia Petrea. Los nabateos se asimilaron gradualmente a la cultura romana y luego a la bizantina. Su lengua, el nabateo, que se escribía con un alfabeto propio derivado del arameo, fue sustituida por el griego y luego por el árabe. Los nabateos dejaron un rico legado arqueológico e histórico que todavía fascina a los visitantes de Petra y otras ciudades nabateas. ¿Cómo fueron los últimos días de Petra? Los últimos días de Petra fueron de decadencia y abandono. Después de que el emperador romano Aureliano conquistara y saqueara la ciudad en el año 273, Petra perdió su importancia política y económica como capital del efímero imperio de Palmaria. La ciudad siguió siendo parte del imperio romano y luego del imperio bizantino, pero sufrió varios terremotos que dañaron sus monumentos y su sistema hidráulico. Además, el comercio caravanero, por el que Petra era famosa, se vio afectado por la apertura de nuevas rutas marítimas y por la expansión del imperio sasánida en el siglo IV. Petra entró en el proceso de despoblación y olvido hasta que fue descubierta por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Conclusión. La historia de Nabatea es un ejemplo más de cómo el Imperio Romano dejó mucho que desear en todas sus acciones, ya que ciudades bellas con un increíble potencial
quedaran en la nada total luego de que pisaran su territorio este imperio. Nabatea quedará en la historia como ese pueblo repleto de gran cultura y potencial que lamentablemente quedó en la nada y solo podremos tenerlo presente en nuestros recuerdos. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día, hasta la próxima.